Ok, pues vamos a empezar entonces. Lo primero que me gustaría decir es que la manera que a través de los siglos se le ha llamado a, a esto es la perseverancia de los santos y no seguridad eterna. Porque seguridad eterna carga la idea de que no importa lo que yo haga, yo soy salvo y nada me puede separar del amor de Dios y transmite esa idea, ¿verdad? De que una vez tú pones tu fe en Cristo, tú puedes abusar de la gracia de Dios y lo cual yo totalmente eh, eh, aborrezco, lo cual yo totalmente rechazo. La idea bíblica, y lo vamos a ver en los textos bíblicos, es la perseverancia de los santos. Que una vez tú eres salvo, el Espíritu de Dios obra en tu vida de tal manera que Él te hace perseverar en Él. A través de los problemas, a través de las circunstancias, a través de los años, eh, cada día tú te levantas y el Espíritu de Dios obra de ti de manera milagrosa, que tú todavía crees en el Señor, tú todavía estás agarrado en el Señor, tú todavía sigues caminando en el Señor. Y yo creo que perseverancia de los santos es una mejor manera de verlo que seguridad eterna. Y me acabo de dar cuenta que escribí seguridad eterna mal, seguridad eterna. Ok, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a ver textos base. Vamos a tener vamos a tener el fondo azul. Vamos a ver textos base para la perseverancia de los santos. ¿De dónde sacamos esta idea de la perseverancia de los santos? Después vamos a ver lo que son textos advertencias, que son textos en la Biblia que parecen decir que tú pierdes tu salvación, pero en realidad lo que quiero que veamos es que son simplemente textos que advierten para que cada uno se examine, porque si tú realmente estás en el Señor, tú vas a permanecer en el Señor, tú vas a perseverar en el Señor. El que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar, la va a terminar. Los que están realmente en Cristo van a andar como Él anduvo, como dice 1 Juan. Y por eso tenemos muchos textos advertencia que están ahí para la iglesia, para edificarnos unos a otros, para cuando vemos a un hermano que está en pecado. Oye, él confesó a Cristo como Salvador, él se bautizó, y él viene a la iglesia, pero los fines de semana se está acostando con una novia, está en fornicación. Pues tenemos textos de advertencia para decirles, hermano, oye, hermano, si usted realmente está en Cristo, usted no va a vivir de esa manera, usted se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque tenemos textos base que nos dicen que los que están en Cristo perseveran. Así que si tú no te arrepientes de eso, puede ser evidencia de que tú nunca creíste en el Señor, que era lo que estábamos hablando en Hechos 8 y acerca de Simón el Mago y por ejemplo el etíope eunuco. Y después voy a ver versos que hablan de la razón para las advertencias. ¿Cuál es la razón para las advertencias? ¿Por qué tenemos estos textos de advertencia? Y vamos a ver unas parábolas del Señor que nos van a explicar eso. Y al final vamos a hablar de los textos para los apartados. Tenemos unos textos que parecen decir que si una persona se aparta, pierde su salvación. Pero en realidad vamos a ver cómo interpretamos esos textos a la luz de lo que dice la Biblia. Así que vamos a empezar con los textos base. Primero, Jeremías 32:40. Y quiero empezar aquí porque en el Antiguo Testamento este es uno de los pasajes que nos hablan del nuevo pacto. Y miren miren la obra en el nuevo pacto que Dios promete. El nuevo pacto, ¿verdad? En la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esto es lo que Él promete. Haré con ellos un pacto eterno de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien. E infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Esa es la promesa del nuevo pacto. Y lo que pasa es que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros somos nueva criatura, nacemos de nuevo. ¿Verdad? El Espíritu de Dios viene a vivir dentro de nosotros y nos sella. La ley de Dios es escrita en las tablas de nuestro corazón, que era uno de piedra y ahora es uno de carne. Estábamos muertos y ahora tenemos vida en Cristo. Todo eso ocurre en el momento que nosotros creemos en el Señor. Y la promesa de Dios, la obra de Dios a través de su Espíritu Santo es tal que el temor de Dios va a estar en nuestros corazones para que no nos apartemos de Él. Y ahí vemos esa promesa del nuevo pacto.
Juan 10, y este pasaje es precioso. Pero ustedes, Jesús hablándole a los fariseos, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y yo y el Padre somos uno. Entonces la perseverancia de los santos es bien importante porque entonces si no, las palabras de Cristo están cayendo aquí al suelo. Porque dice que nadie las arrebatará de mi mano. Él nos da vida eterna y jamás perecerán. La obra, otra vez, piensen en lo que dice el nuevo pacto. La obra va a ser tal que Él no nos va a permitir apartarnos. Él va a obrar por su poder en nosotros para no apartarnos. Jamás pereceremos y nadie nos arrebatará de su mano. Este texto es precioso. Romanos 8, 28 al 30. Y Romanos 8, podríamos citar el pasaje completo, pero... Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, o obran para bien, como dice la Reina Valera. Yo estoy leyendo desde la NBL. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, todas las cosas operan para bien. ¿Cuál es ese bien? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el bien. Ese es el propósito de Dios, hacernos conforme a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Que nos parezcamos a Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora presten atención a esta parte. A los que predestinó, este es el verso 30, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí vemos que no se pierde nadie. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Predestinó, ¿verdad? Eso está hablando de antes de la creación del mundo. Eso es la elección de Dios en el pasado. A los que Dios escogió, a esos Dios llamó. Llamó es cuando se predica el evangelio y el Señor por medio de la predicación del evangelio nos llama a Él. A los que llamó, a estos también justificó, ¿verdad? Nos justifica. Nosotros somos pecadores, pero en ese momento legalmente quedamos bien delante del Señor por la obra de Cristo. No por nuestras obras, por la obra de Cristo. Eso lo podemos ver en detalle en Romanos 3. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y ahí está apuntando hacia cuando estemos con Él en la eternidad. O sea, no se pierde nadie. A los que predestinó, llamó, a los que llamó, justificó, a los que justificó, glorificó. Porque ninguno se va a apartar, ninguno va a caer. Y esto todo recae sobre la gloria de Dios. Si alguien se pierde, si alguien se aparta de los que Él predestinó, de los que Él le hizo nacer de nuevo, significa que alguien fue arrebatado de su mano, significa que alguien pereció. Y lo que está en riesgo ahí es la gloria de Dios, la fidelidad de Dios, el poder de Dios. 1 Pedro 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, ¿verdad? En el momento en que creemos, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. O sea, la resurrección de Cristo es lo que fue lo que celebrábamos este domingo pasado, domingo de resurrección. La resurrección es lo que habilita, ¿verdad? Que nosotros podamos nacer de nuevo, porque eso fue esa obra que selló ese nuevo pacto, para obtener una herencia incorruptible e inmaculada que no se marchitará, reservada de los cielos para ustedes. O sea que esa herencia de nosotros es incorruptible, es inmaculada, no se va a marchitar y está reservada ya. Pero miren esto, aquí lo vemos de manera práctica. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. Entonces es el poder de Dios que nos protege mediante la fe. Nosotros cada día nos levantamos y es el poder de Dios que nos habilita a que tengamos ese don de fe, que creamos en Él, que a pesar de las caídas, de los problemas, sigamos perseverando. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Aquí vemos cómo es que eso ocurre. ¿Por qué no caemos? Porque somos protegidos por el poder de Dios. Y vamos a seguir viendo dinámicas de eso. Judas 24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída. Otra vez noten
cómo es el nombre de Dios que está en juego si alguien cae. Aquel que es poderoso para guardarlo a ustedes sin caída, para presentarlo sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos. Amén. Míralo ahí. Él es poderoso para guardarnos. Lo mismo que decía 1 Pedro, somos protegidos por el poder de Dios. 1 Tesalonicenses 5, 23, 24, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser espiritual, mi cuerpo, sea preservado. Noten eso, preservado, la perseverancia de los santos. Preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos santifica. Él es el que va a hacer esa obra por completo. Él es el que nos preserva irreprensiblemente. Y mira lo que dice al final. Fiel es aquel que nos llama, el cual también lo hará. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace esa perseverancia? El Dios fiel, el que nos llamó. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. 1 Corintios 1:8. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos confirma hasta el fin. Él es el que nos hace perseverar mediante la fe por su poder, porque lo dijo, lo prometió en el nuevo pacto, porque lo realizó en la obra de Cristo, en el Evangelio, en la cruz. Él nos confirma hasta el fin, para ser irreprensibles. Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo podía estar convencido de eso? Porque conocía el nuevo pacto, porque conocía las palabras de Cristo. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Y porque él sabe que todo esto de la perseverancia de los santos depende de la gloria o sea, es el nombre de Dios que está en juego. Y Dios es celoso por su nombre y por su gloria. Y por eso es que Él sabe, que Él está convencido que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Hebreos 3, 13 al 14. Y este texto es bien importante, porque cuando veamos los textos de advertencia, y también hay algunos textos aquí que hablan de los que se apartan. Hebreos 3 es base para entender. O sea, tú no puedes agarrar lo que dice Hebreos 2, Hebreos 6, Hebreos 10 por sí solo. Tú tienes que tomarlo en el contexto del libro. Y en el contexto del libro, mira lo que dice este hombre. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin, el principio de nuestra seguridad. Ajá. Yo estoy grabando algo, amor. Déjame terminar, por favor. ¿Está bien? Amor. Amor. Ok. Entonces, antes de exhortarse los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo. Esto es fundamental en el libro de Hebreos. Somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Y ahí no está diciendo que somos salvos por nuestras obras.
Nosotros somos salvos por la obra de Cristo. Es lo que está diciendo ahí, es que el nuevo pacto es tal y la obra de Cristo es tal que si tú retenes firmes hasta el fin tu fe, eso significa que tú has sido hecho partícipe de Cristo. Míralo, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad. La evidencia de que tú eres hecho partícipe de Cristo es que te retienes firme hasta el fin, porque esa es la obra del nuevo pacto, porque eso fue lo que dijo Cristo, que nadie las puede arrebatar de mi mano, que ninguna va a perecer. Entonces, los autores del Nuevo Testamento añaden todas estas advertencias diciendo, por ejemplo, lo que dice al principio, exhórtense, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Eso es una advertencia. Por eso es que la perseverancia de los santos, ¿verdad? Tú tener seguridad de tu salvación, eso es una obra de la iglesia. Por eso que dice, exhórtense los unos a los otros cada día. Todos los días tenemos que exhortarnos unos al otro. Vamos a permanecer en el Señor, vamos a buscar al Señor, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a ir a la iglesia, tenemos que exhortarnos, un trabajo en comunidad. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Está hablando de cuánto él trabaja comparándose con los otros apóstoles. Aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y aquí vemos otra dinámica de la perseverancia de los santos, que es tal. O sea, trabaja por medio de ese poder de Dios, por medio de esa gracia de Dios que Dios nos da, nos transmite día a día. Y ya mismo vamos a ver, yo creo que en el próximo verso vamos a ver algo brutal, poderoso, de cómo es que recibimos ese poder y esa gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, Pablo diciendo. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, comparándose con los otros apóstoles, aunque no ha sido yo, sino la gracia de Dios en mí. Él sabe que si Él permanece, que si Él trabaja más, que si Él ha estado firme, ha sido la gracia de Dios en Él. Y este es el pasaje que les quería compartir de Lucas 22. Nos muestra otra dinámica de cómo es que nosotros perseveramos. Aquí vemos Jesús hablándole a Pedro justo antes de que él le negara. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Satanás, ¿verdad? Y una imagen de esto lo podemos ver en el libro de Job, y cómo Job zarandeó, ¿verdad? Y cómo Satanás zarandeó a Job, ¿verdad? Pero cómo él permaneció, porque fue sostenido por la gracia de Dios. Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Jesús sabe que Él va a regresar. Él lo sabe. ¿Por qué? Porque Jesús ha rogado por él para que su fe no falle. Y una de las dinámicas de esto es que Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros día tras día para que nuestra fe no falle. Y el Padre está enviando esa gracia, y el Espíritu Santo está con su poder sosteniéndonos. Y aquí vemos ese trabajo trinitario glorioso de la salvación en nuestras vidas. Satanás puede estar atacándonos a diestra y siniestra y haciendo lo que quiera. Claro, nada fuera del control de Dios. Eso otra vez lo vemos en la dinámica del libro de Job. Nada fuera del control de Dios, ¿verdad? Y todo cooperando para bien. El Señor usando todo ese ataque para bien. Y el Señor permitiéndolo, pero el Señor también rogando por nosotros para que no fallemos, para que no caigamos. Ok, esos son los textos base para nosotros. Y hay muchísimos más, pero esos son simplemente una selección. Ahora vamos a ver los textos de advertencia. Y antes de entrar en ello, otra vez, ¿por qué tenemos los textos de advertencia? Porque si la obra de Cristo en nosotros de salvación es tal que perseveramos hasta el final, necesitamos textos de advertencia para que cuando estemos viviendo en pecado podamos entonces arrepentirnos y volvernos al Señor. Esa es la razón de los textos de advertencia. Y vamos a empezar con Hebreos 2.
Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. En Hebreos 1 estaba hablando de la gran salvación en, en Israel y cómo la de nosotros es mucho más grande. Debemos prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Otra vez, piensen en eso que dice Hebreos 3. Porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Y en el libro de Hebreos el escritor sabe, el escritor sabe cuán dados somos al pecado, pero también sabe cómo nosotros podemos estar engañados en la iglesia y engañados, y por eso es que tiene esta advertencia. ¿Cómo vamos a escapar si nosotros descuidamos una salvación tan grande, una salvación tan gloriosa, una salvación? Otra vez, piensen en el nuevo pacto, piensen en las palabras de Jesús, una salvación tan grande. Por eso no podemos descuidar esta salvación, por eso es que tenemos que vivir vidas dignas que honren al Señor. Filipenses 2, 12 al 13. Así que, amados, tal como siempre han obedecido no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Nos ocupamos en nuestra salvación, como había dicho Pablo en 1 Corintios 15, porque tenemos esa gracia, y esa gracia que nos ha dado el Señor es la que nos produce trabajar y ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Ese poder de Dios, como decía 1 Pedro 1, ese poder de Dios que nos protege, eso es la manera que nosotros nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. Y eso es importante, porque ese ocuparse de esa salvación con temor y temblor es obra de Dios. Es obra de Dios. ¿Por qué? Porque como Él dijo en el nuevo pacto en Jeremías, nadie se va a apartar de Él. Su temor va a estar en nuestro corazón. Como dijo Jesús en Juan 10, ninguno se va a perder. Estamos en las manos del Padre y del Hijo. Por eso es que Él obra en nosotros. El querer levantarnos y tener fe, el querer levantarnos y vivir para la gloria de Dios, el querer como el hacer. Eso me suena a Efesios 2, ¿verdad? Que dice que Él ha preparado esas obras de antemano. Entonces, tenemos esta advertencia, porque si realmente estamos en Cristo, vamos a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Si realmente estamos en Cristo, Él obra en nosotros el querer como el hacer. Si hay una persona que no está ocupándose de su salvación con temor y temblor, uno le tiene que decir, arrepiéntete. Porque si no, realmente puede ser evidencia de que tú no has creído en Cristo. Y ahí es donde entra la disciplina de la iglesia. Mateo 18, la importancia de la disciplina. Que si tú ves a un hermano pecar, siéntate con él, llama la atención. Si no se arrepiente, trae 2 o 3 testigos. Si no se arrepiente después de eso, preséntalo delante de la iglesia. Y si no se arrepiente, tenlo por gentil y publicano. ¿Por qué? Porque no ha respondido a las advertencias. Y en su vida no se refleja la realidad del nuevo pacto, la realidad de la salvación, que es una que nos hace perseverar. Esto lo vemos en 1 Corintios 5, cuando Pablo le dice a la iglesia que echen fuera a ese que está acostándose con la madrastra y se lo entreguen a Satanás. Pero después vemos en 1 Corintios 2 que él dice que se alegra que él volvió. Que volvió porque se arrepintió y demostró que se ocupó de su salvación con temor y temblor. 1 Corintios 15, 1 al Dios. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que no hayan creído, hermanos. Y aquí Pablo parece que está diciendo que si no retienen la palabra, van a perder su salvación. Pero no, es lo que está diciendo, léenlo bien, que ellos creyeron el evangelio cuando lo predicó, lo recibieron y también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra. O sea, ellos realmente son salvos si retienen la palabra. Ellos realmente son salvos si perseveran. Ellos realmente son salvos si permanecen. Son realmente salvos si se mantienen en la mano de Cristo. ¿Por qué? Porque el retener
El retener evidencia esa obra sobrenatural de Dios en nuestra salvación que nos hace perseverar hasta el final. Aquí tenemos otra advertencia, 1 Corintios 15, 1 al 2. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, el cual también están firmes. No, sí, ya lo leemos. Colosenses 1:23. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes. Déjame ver qué dice el contexto, qué es lo que Él va a hacer. Colosenses 1. Estamos leyendo el versículo 23. Entonces, y aunque ustedes antes estaban alejados, eran de ánimo hostil, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, a fin de presentarlos santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. Y ahora, esto Él hará, presentarlos sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo está diciendo, el Señor los va a presentar sin mancha delante de Él, si permanecen en Él. ¿Por qué? Porque no, lo que está diciendo ahí no es que vas a perder tu salvación, lo que Él está diciendo ahí es que la evidencia de que Él va a completar esa obra de presentarte irreprensible es que si permaneces en la fe, cimentado y constante. ¿Por qué? Porque esa es la promesa del nuevo pacto, porque eso fue lo que dijo Jesús en Juan 10. Segunda de Timoteo 2, 11 al 23. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Dijo dos cosas positivas, ahora va a dar dos cosas negativas. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Algunos interpretan ese permanece fiel como que si tú eres infiel, Dios va a permanecer fiel. No, lo que está diciendo, si tú eres fiel, Dios va a permanecer fiel a su palabra y te va a negar. Pero otra vez, estas advertencias son para los cristianos, para los creyentes, para que sepan que tienen que morir y vivir para Cristo, perseverar en Cristo. Y si no, es evidencia de que esa salvación no ha sido real en su vida. Realmente no han sido salvos. El Señor te va a negar. El Señor te va a ser fiel a Él mismo. ¿Sí, no? Marcos 13:13. Y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ahí no está diciendo salvación por obra. No, somos salvos por la obra de Cristo. Lo que está diciendo ahí es que el que permanece hasta el fin, ese realmente demuestra que fue salvo desde el principio. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo otra vez es tal que no nos permite apartarnos de Él. Romanos 8:13. Si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Por qué? Porque la evidencia de uno nacer de nuevo, de tener el Espíritu de Dios en tu vida, ese temor, esa ley de Dios escrita en nuestros corazones, es que vamos a hacer morir las obras de la carne. Pero una persona que se dice llamar cristiano y está en la iglesia y va todos los domingos y hace todas las cosas que hace un cristiano, pero no mortifica la carne, ese habrá de morir. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Porque ese que hace la voluntad del Padre demuestra que la obra del nuevo pacto es una realidad en su vida. Gálatas 5, 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredan el reino de los cielos. Bien importante que se predique esto en la iglesia, porque hay muchos que se hacen llamar creyentes, que han levantado la mano, que han confesado a Cristo, que se han bautizado, pero viven y practican estas cosas. Para esto son estas advertencias en la Biblia, para que las prediquemos y digamos, si tú confiesas a Cristo y le dices Señor, Señor, pero practicas estas cosas, no vas a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el que realmente ha venido al Señor Jesús, Él obra en él una obra tal
que él no puede practicar las obras de la carne. Practicar, ¿verdad? Nos dice es insistir en ellas. Todos podemos pecar y caer en esto, pero la cosa es perseverar e insistir en ellas. Primera Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Por qué? Porque esa es la obra del nuevo pacto en nuestra vida. Esa es la obra de salvación. Eso es lo que significa nacer de nuevo, que andamos como él anduvo. Según de Pedro 2, 1 al 10, hace que hermanos sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y su elección de parte de Dios. O sea, tú tienes que vivir más diligentemente cada vez, ¿verdad? Obrando esa salvación con temor y temblor cada vez. ¿Para qué? Para que tu llamado y tu elección, piensen en lo que decía Romanos 8, los que predestinó esto llamó, a los que llamó esto justificó y a los que justificó glorificó. Para tú hacer firme y tú tener seguridad de que tú has sido llamado por el Evangelio y que has nacido de nuevo y que tú has sido elegido por Dios desde antes de la creación del mundo, la forma para tú hacer eso firme es siendo cada vez más diligente. Mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Y ahí tenemos los textos de advertencia. Vamos a ver ahora los textos. Vamos a ver por qué los textos de advertencia. ¿Por qué necesitamos estos textos de advertencia en la Biblia y en la iglesia? Y es porque nosotros no conocemos el corazón de las personas. El único que conoce es Dios. Y no va a ser hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? El día del Señor, el juicio final, que todo va a ser evidente, ¿verdad? Apártate de mí, que yo nunca los conocí, hacedores de maldad. Pero mientras tanto, en la iglesia, corremos el riesgo de que hayan personas que crean que son cristianos, pero realmente no son cristianos. Y por eso necesitamos estos textos de advertencia. Jesús les contó una parábola, la parábola del sembrador. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró una semilla en su campo. Eso es lo que hacemos todos los domingos, sembrar semillas. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Perdón, esta no es la parábola del sembrador, esta es la del trigo y la cizaña. Vamos a ver la del sembrador, la parábola del sembrador ya mismo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó, produjo grano, entonces se apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña, arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y el tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojo para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Entonces, hasta el final de los tiempos, en el mundo, en la iglesia, vamos a tener trigo y cizaña. Y por eso necesitamos la predicación del evangelio y de advertencia, para que en la iglesia podamos tener más trigo que cizaña. Pero al final de los tiempos, el Señor es el que va a distinguir claramente. Ahora mismo la única manera que tenemos de distinguir es por medio de los frutos de nuestra vida. Y por eso es importante tú pertenecer a una iglesia, para que tú puedas rendir cuenta a hermanos, rendir cuenta a la iglesia de que tú estás en el Señor y hacer firme, como decía Pedro, ese llamado y esa elección. El reino de los cielos, ahí mismo en Mateo 13, la de la red. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Mira, eso es lo que hacemos nosotros cuando predicamos el evangelio. Recogemos peces de toda clase. Cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y correr de dientes. Nosotros en la iglesia lo que estamos haciendo es recogiendo. Es el final del tiempo que el Señor va a realmente distinguir quiénes son. Pero un remedio a eso son los pasajes de advertencia. Advertir y predicar y enseñar en la iglesia que tú tienes que tener frutos de salvación en tu vida, y si no, tienes que arrepentirte. Aquí vemos otra vez porque eso es también porque es importante las de advertencia. Ahora sí, la del sembrador. Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo:
El sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y se la comieron. Y estas parábolas Jesucristo cada una las explica, ¿verdad? Vinieron las aves y se la comieron. Estos son, ¿verdad?, los que tú les predicas y nunca creen. Otra parte cayó en pedregales donde tenía mucha tierra, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. ¿Verdad? Y ahí creo que ahí cuando el Señor dice y explica que esos son cuando vienen las aflicciones del mundo, ¿verdad? Entonces tú predicas y hay personas que responden. Y esa semilla brota, personas que responden, pero es una respuesta emocional. Pero cuando vienen los problemas, ahí rápido se apartan. Y para esas personas son estos textos de advertencia, para que sepan que si se han apartado, tienen que arrepentirse. Hicieron una profesión de fe, pero no fue verdadero. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y esos espinos, creo que el Señor habla, ¿verdad?, de los afanes y los placeres y de la vida. Y así nos pasa mucho. Muchas personas vienen a la iglesia, responden al evangelio, pero se van y siguen en el mundo. Están atados al mundo, a los placeres del mundo, a los afanes del mundo. Y por eso necesitamos textos de advertencia. ¿Para qué? Para que ellos puedan escuchar y que sepan, aunque tú vengas a la iglesia, aunque tú levantaste la mano, aunque tú te bautizaste, la evidencia de tu vida son frutos de la carne. Tú no puedes heredar el reino. Tú tienes que realmente arrepentirte y venir a Cristo para que ellos se vuelvan al Señor para salvación. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Y por eso es que necesitamos los pasajes de advertencia. ¿Por qué? Porque en la iglesia tenemos muchas personas que son diferentes tipos de terreno. Y son oportunidades para que se arrepientan. Porque la iglesia, como decía las otras dos parábolas, estamos recogiendo trigo y cizaña. Y es por medio de las advertencias que podemos limpiar eso. Estamos recogiendo, es una red barredera que está recogiendo toda clase de peces. Y con los textos de advertencia podemos realmente decirle a la gente que si hay evidencia o no de salvación en su vida. Porque si hay evidencia de salvación, van a permanecer en el Señor. No van a practicar el pecado. Y si no hay evidencia de eso, tienen que arrepentirse. Porque todo apunta a que realmente no han nacido de nuevo. Si hubieran nacido de nuevo, esa obra de Cristo es tal que los hace permanecer. Ahora, vamos a ver unos textos que también parece que hablan de que se pierde la salvación, pero realmente está hablando del que estuvo en la iglesia y puede haber hasta servido en la iglesia, puede haber sido un pastor o algo en la iglesia, pero la palabra nos dice claramente que si se apartan y nunca vuelven, es evidencia de que nunca conocieron al Señor. 1 Juan 2:19, la primera, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Juan está hablándole a las iglesias acerca de unos maestros que estaban enseñando cosas contrarias a la palabra. Y él dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Miren, lo ven ahí. El que es de la iglesia, el que es de Cristo, permanece. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará. El que entrará es el que persevera hasta el final. El que persevera hasta el final será salvo. Estos pasajes de Hebreos 6 y Hebreos 10 son un poquito... El próximo va a ser Hebreos 10. Son de los más controversiales, pero si tú los tomas en el contexto de lo que dice Hebreo y de lo que dice el resto de la Biblia y lo que significa el nuevo pacto y esa salvación de Cristo, es claro que está hablando de personas que nunca fueron. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, piensen en alguien, por ejemplo, como Simón el Mago, que estaban hablando de Simón el Mago. Ese daba todas las señales externas que ese era del Señor, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Pero después cayeron
es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública, a la vergüenza pública. Ahí lo que está hablando, lo que él está diciendo es personas que podemos pensar en Simón el Mago. Pablo habla de varios en sus epístolas, ¿verdad?, que se fueron para el mundo. Diótrefes y otros así. Y yo puedo pensar en pastores. Recientemente el pastor Joshua Harris, que después de años de estar ahí y escribir libros y pastorear una iglesia y todo, y ahora mismo se fue al mundo. Yo estoy rogando porque él se arrepiente y vuelva al Señor, que él responda, ¿verdad?, a los textos de advertencia y vuelva. Pero si él nunca vuelve, es evidencia de que él nunca fue de nosotros, que él cayó, que él nunca fue de nosotros. Él hizo todo esto, el gusto de la buena palabra, de los poderes del siglo venidero, pues, hecho partícipe del Espíritu Santo. Y yo no creo que ahí hable de que haya sido sellado por el Espíritu Santo, sino que la obra del Espíritu de Dios en la iglesia en general, ¿no? Si caen, es evidencia de que nunca fueron del Señor. Porque si hubieran sido del Señor, la promesa del nuevo pacto, la promesa de Cristo, nada los arrebatará de mi mano, nadie los puede arrebatar de la mano del Padre. El que caigan es evidencia de que eso nunca ocurrió. Este es otro texto que apunta a eso, Hebreos 10. Porque si continuamos pecando deliberadamente, piensen por ejemplo las obras de la carne, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, piensen los que están en la iglesia, que están ahí, que domingo tras domingo escuchan la palabra, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Aquí vemos que una persona que vive en pecado no puede tener seguridad, de su salvación, sino cierta horrenda expectación de juicio. Y otra vez, ¿para qué son estos textos? Primero, para advertir al que está en la iglesia y no está viviendo conforme al evangelio, y segundo, para que cuando alguien se aparta o peca deliberadamente de esta manera, nosotros podamos saber lo que significa. Significa que nunca fue de nosotros y se apartó para manifestar que no era de nosotros. Esa fue la razón para eso. Bueno, hasta aquí hoy en cuanto a la perseverancia de los santos. Y espero que a través de estos textos hayan visto cómo la perseverancia de los santos ilustra esto de una mejor manera. Dios les bendiga.